Prepárense para lo inimaginable, porque lo que van a descubrir ahora no es un simple episodio del desafío. Es la revelación de una verdad que pulverizó estructuras conocidas, un cataclismo competitivo donde los titanes Gamma, Alpha y Omega fueron forjados en el fuego de la traición y la gloria, redefiniendo el significado de fortaleza. Sumérjanse en el torbellino de la entrega que cambió absolutamente todo, una etapa donde las escuadras, lejos de buscar un mero respiro, se enfrascaron en brutales confrontaciones internas, se levantaron de sus cenizas con una fiereza inaudita y libraron batallas por recompensas millonarias. El capítulo del 1 de agosto marcó un hito ineludible, el amanecer de la era de las tres casas, una configuración radicalmente distinta que reajustó la esencia misma de la contienda. Alístense porque este relato está tejido con el hilo de pactos secretos, deslealtades devastadoras, equivocaciones costosas y un triunfo final que es un canto a la templanza de hierro forjado bajo presión, más que a la pura potencia física. Permanezcan atentos hasta el último aliento, esta crónica los mantendrá clavados a la pantalla, incapaces de apartar la mirada. La jornada se inauguró con una atmósfera cargada de presagios, una tensión palpable. Andrea Serna, con su habitual prestancia, dio la bienvenida a los colectivos reformados, Gamma, Alpha y Omega, la nueva triada sin beta. Nos encontrábamos en el 23º capítulo, y antes de cualquier otra contienda, las tres formaciones compitieron en el primer desafío de bonificación monumental. Esta prueba externa marcaba el auténtico punto de partida de esta flamante etapa. El premio era sencillamente abrumador. La estratosférica suma de 30 millones de pesos destinada al colectivo que lograra conquistar la victoria. El desafío no solo se respiraba, se sentía como una corriente eléctrica que recorría cada fibra del box. Los representantes, Rata por Gamma, Eleazar por Alpha y Potro liderando a Omega, se enfrascaron en una pugna despiadada a lo largo de un circuito exigente, bajo la observación inquebrantable del juez Sebastián Martino. La mecánica imponía exigencia. 4 concursantes debían guiar a sus compañeros vendados, sortear complejos obstáculos, maniobrar una rueda gigante y, en la última fase, lanzar boleadoras. La coordinación era decisiva, y cualquier titubeo se pagaría con una factura onerosa. Gamma impuso su ley desde el primer instante de la contienda. Rata, con una serenidad asombrosa, estableció una cadencia y un orden impecables. Los relevos se sucedieron con la precisión de un reloj suizo. Omega, bajo la tutela de Andrei, exhibió un inicio prometedor, pero su ímpetu se disipó y su rendimiento quedó eclipsado por desaciertos en la puntería final. Alpha, dirigido por Eleazar, evidenció notoria inseguridad en las transiciones, lo que les impidió consolidar ventaja. La audiencia, tanto presencial como en plataformas digitales, no dejaba de comentar. Gamma ya parece una máquina imbatible, era el murmullo generalizado. Si quieren estar siempre al tanto de estas batallas épicas y análisis exclusivos, no olviden suscribirse a Bombazos VIP para no perderse ni un solo detalle. La expectación era máxima, y los nervios de los demás equipos estaban a flor de piel ante la superioridad mostrada por la escuadra violeta en la arena. Cuando Rata, con su característica determinación, finalmente franqueó la línea de meta junto a su equipo, el apoyo de la multitud se transformó en un rugido atronador, celebrando no solo la victoria, sino la rotunda supremacía que Gamma había manifestado a lo largo de toda la competición. Al concluir la jornada, Andrea Serna confirmó el veredicto. Gamma era el flamante vencedor del desafío de capitanes, embolsándose los 30 millones de pesos y consolidando su predominio. En sus palabras posteriores, Rata, con humildad, enfatizó: "No fue únicamente mi guía, fue nuestra perfecta sincronía. Hoy somos mucho más que una simple formación". Aquella victoria, incuestionable en su contundencia, dejó un mensaje meridianamente claro. Gamma ostentaba el control absoluto en esta nueva era del certamen. Su figura se alzaba como una amenaza inminente para el resto de los participantes, una fuerza a tener en cuenta en futuras contiendas. El impacto de esta demostración de fuerza se sintió con virulencia en los campamentos de Alpha y Omega.
que ahora se encontraban en una posición de desventaja psicológica y moral. Alpha, sumido en profunda frustración, se vio obligado a reconocer sus numerosos fallos y la falta de cohesión. Eleazar, visiblemente afectado, admitió que la presión asfixiante de la prueba los había paralizado por completo. Omega, aunque golpeado, prometió levantarse de la adversidad. Otro asumió la responsabilidad de la derrota sin excusas y juró que ejecutarían un golpe estratégico para recuperar el terreno. La cámara realizó un corte abrupto hacia Beta, ahora fuera de contienda, observando desde una distancia infranqueable, un recordatorio sombrío de que este nuevo ciclo ya no les brindaba espacio. El flamante mapa del juego se había trazado, Gamma intocable, Alpha vacilante y Omega buscando la grieta. El resto sería una lucha encarnizada por la supervivencia, un desafío constante en cada jornada. Una vez finalizado el desafío millonario, la emisión avanzó mostrando las realidades de los recién configurados asentamientos. Gamma, con la calma que solo otorga el triunfo y la bonificación económica, celebraba su éxito con tranquilidad, disfrutando de los lujos y privilegios que les permitía su victoria, como sesiones de spa y masajes reparadores. En contraste, Alpha se reunía en un ambiente cargado de palpable tensión. El murmullo que circulaba indicaba que Daisy había llegado al campamento con una actitud altiva y desafiante, postura que causó profundo malestar en algunos compañeros y exacerbó fricciones internas. Paralelamente, Andrei y Zambrano, en el precario campamento de Omega, comenzaron a forjar una inesperada y estratégica alianza, pacto subterráneo que no tardó en ser viralizado en redes como la dupla revelación. Si están disfrutando de este relato y quieren ser los primeros en conocer cada nuevo giro, asegúrense de suscribirse a Bombazos VIP. No se queden fuera de la acción. Esta nueva dinámica prometía cambios drásticos. Mientras tanto, en el corazón de Alpha, las tensiones personales alcanzaron un punto álgido, llevando la convivencia al límite. Comentarios velados sobre coqueteo y un supuesto favoritismo por parte de algunos miembros elevaron la temperatura interna del colectivo. Lucho, incapaz de contener su frustración, se quejó abiertamente ante la cámara, calificando la actitud de Valentina como la de una diva, percepción que incomodó profundamente a varios compañeros. Esto llevó a que otros integrantes comenzaran a preguntarse si estas desavenencias personales no terminarían por entorpecer gravemente su unidad como equipo en los desafíos venideros, poniendo en riesgo su permanencia. Esa camaradería, que alguna vez fue el pilar de su fuerza y cohesión, ahora rota y hecha pedazos por las disputas internas, se percibía como una grieta peligrosa que amenazaba con derrumbar por completo la estructura de Alpha ante el inminente y despiadado escenario competitivo. El episodio concluyó con un tono anticipatorio, dejando a la audiencia en vilo. Andrea anunció solemnemente que entraban en una semana de desafío de sentencia y bienestar, donde cada error, por mínimo que fuera, se pagaría con una factura dolorosa e irreparable. Se sentía en el aire la vibración de una revancha inminente, un presagio de conflictos por venir, un juego donde las nuevas alianzas y los errores personales serían cruelmente expuestos ante la mirada implacable del público y los adversarios. La cámara se alejó lentamente, mostrando los 3 campamentos bajo un cielo naranja al atardecer. 3 casas nuevas con sus propias reglas, 3 dinámicas completamente diferentes que prometían sorpresas, y un mañana impredecible aguardando en el horizonte. La noche se cernió sobre los flamantes campamentos, pero la calma estaba lejos de llegar. Más bien, se instalaba una quietud tensa, un preludio a la tormenta que se avecinaba, con cada equipo preparándose para lo desconocido. En Gamma, el ambiente era de celebración contenida, una alegría moderada por la conciencia de la responsabilidad que implicaba ser el equipo dominante. Sus integrantes se recostaban en las hamacas de Playa Alta, disfrutando de su victoria millonaria, un merecido descanso que, sin embargo, no los hacía bajar la guardia. Comían con tranquilidad, comentando entre risas la superioridad mostrada en la arena, un triunfo que saboreaban con cada bocado. Mientras tanto, Rata, siempre sereno y con una visión estratégica, advertía a los suyos:
Hoy ganamos, pero mañana será más duro. Esto no es un descanso eterno, es solo el comienzo de una etapa más exigente. Sus palabras fueron recibidas con asentimientos de cabeza y miradas de entendimiento, pues Gama sabía que en la cima, cada error podía significar una caída dolorosa y sin redención, y la cautela era su mejor aliada. En contraste con la mesura de Gama, en Alpha, la atmósfera era diametralmente opuesta. En su modesta playa media, la frustración era un peso tangible que oprimía a cada integrante. Eleazar, visiblemente molesto y con el semblante ceñudo, rompió el silencio que había dominado la reunión. No podemos permitir más desconcentraciones. Hoy perdimos por una flagrante falta de orden y eso, bajo ningún concepto, se repite, sentenció con una voz tajante, casi con un tono paternalista que buscaba infundir disciplina. Daisy lo miró con un gesto desafiante, su mirada reflejando una mezcla de irritación y escepticismo. Orden, sí, pero también necesitamos confianza. No soy yo la que falla constantemente en las pruebas, replicó, clavando sus palabras como dardos. Ese intercambio, breve pero incisivo, dejó al descubierto una fisura profunda. Las cámaras, con una precisión casi quirúrgica, enfocaron los rostros de Valentina y Lucho, quienes permanecían en un silencio sepulcral, como si midieran cada palabra que cruzaba el aire para no avivar aún más la llama de la discordia. La tensión, palpable y densa, flotaba en el ambiente como un peso invisible, una losa que aplastaba cualquier atisbo de optimismo y prometía nuevas confrontaciones internas. Omega, en su rincón de Playa Baja, vivía su propio drama, marcado por la precariedad y la ambición. Potro se mantenía firme en su rol de líder, alentando a su equipo con una pasión inquebrantable en medio de las limitaciones materiales de su campamento. Aquí no hay lujos ostentosos, pero lo que sí abunda es un hambre insaciable de victoria, y esa hambre es la que gana las pruebas, la que nos impulsa a seguir adelante, proclamó con los ojos encendidos. André y Zambrano, con una discreción casi conspirativa, se apartaron del grupo para refugiarse en un rincón oscuro, susurrando estrategias y planes a futuro. Su alianza emergente era evidente para quien quisiera verla, un pacto tácito que se tejía en la penumbra. Ambos veían en el otro una oportunidad real para inclinar la balanza del juego a su favor. Esa noche, frente a una fogata pequeña y chisporroteante, sellaron un pacto de hierro. Apoyarse mutuamente sin reservas en cada una de las pruebas que se avecinaran, coordinar sus movimientos con una precisión milimétrica y, sobre todo, evitar a toda costa las temidas sentencias a muerte. Si jugamos con astucia e inteligencia, podemos sorprender a todos y dar un golpe sobre la mesa, dijo Andrei con media sonrisa. Susurros de planes audaces resonaron en la oscuridad. No se pierdan ni un instante de esta competencia salvaje. Suscríbanse a Bombazos VIP para tener acceso a los análisis más profundos y las primicias exclusivas. A la mañana siguiente, el sol apenas asomaba cuando Andrea Cerna hizo su aparición, con esa elegancia innata que siempre anticipa la llegada de momentos trascendentales y decisiones cruciales. Hoy es el día del desafío de sentencia y bienestar, anunció, su voz clara y autoritaria, cortando de tajo el murmullo generalizado de los equipos. Las formaciones se alinearon en el imponente box amarillo, cada integrante con el semblante serio, reflejando la tensión que se podía cortar con un cuchillo. Andrea explicó las reglas con su habitual rigor. Los esperaba un circuito físico brutalmente demandante, diseñado para llevar a los contendientes al límite de su resistencia. Incluía arrastres de sacos de peso considerable, escaleras verticales, pasos de equilibrio y, como culmen, una torre de rompecabezas gigante. La estipulación era clara. El equipo que quedara en la última posición al finalizar la prueba sería sentenciado y debería enviar a uno de sus integrantes a enfrentar el temido desafío a muerte, un abismo del que no todos regresaban. El silbato, con su sonido estridente y definitivo, resonó por todo el escenario y la arena estalló en gritos de aliento y esfuerzo. Gama salió disparado con una agilidad sorprendente, Rata liderando a la escuadra con la precisión y eficacia de un mecanismo de relojería suiza. Omega, con Andrei gritando instrucciones y arengando a sus compañeros,
sorprendió a propios y extraños con un arranque agresivo y un ritmo vertiginoso. Alpha, en marcado contraste, titubeó desde el inicio, evidenciando una falta de cohesión. Lucho tropezó en el primer obstáculo y, aunque se levantó con rapidez, la pérdida de segundos ya pesaba. En una secuencia de cámara lenta, se observaba cómo Gamma avanzaba con precisión quirúrgica, mientras Omega les pisaba los talones con una tenacidad admirable. Alpha quedaba inexorablemente rezagado, luchando por encontrar su ritmo. En el tramo de arrastre de sacos, Potro, con una fuerza descomunal, cargaba dos al mismo tiempo, su cuerpo tensado hasta el límite. «¡Vamos, Omega!», gritaban desde la tribuna. Daisy, por Alpha, intentaba recuperar terreno con una fuerza impresionante, pero la falta de sincronización del equipo era un muro infranqueable. La brecha se ampliaba y la ansiedad crecía ante el inminente desenlace. La tensión era palpable mientras Gamma ya se encontraba en la fase de ensamblaje de su torre de rompecabezas, moviéndose con una eficiencia que rayaba en lo perfecto, como si cada pieza estuviera destinada a su lugar exacto. En ese mismo instante, Alpha apenas conseguía llegar a esa crítica etapa del circuito, con sus movimientos marcados por la prisa y la imprecisión. Andrea, con su tono solemne, narraba los últimos instantes. Gamma está intratable, avanzando sin ceder. Omega mantiene un ritmo asombroso. Alpha, por su parte, se desgañita por no caer. La ansiedad se disparó cuando Alpha, en un momento fatal, cometió un error grave. Valentina colocó incorrectamente una pieza, obligándolos a desmontar parte de lo que ya habían construido, una pérdida de tiempo irrecuperable. Mientras ese desatino ocurría, Omega finalizaba su torre entre gritos de celebración, asegurando su posición. Si desean vivir toda esta adrenalina y no perderse ni un solo desenlace inesperado, los invitamos a unirse a la comunidad de Bombazos VIP. Suscríbanse ya. Gamma, por supuesto, ya había asegurado su aplastante victoria y con ella el bienestar máximo. Alimento abundante, camas limpias y privilegios exclusivos que ahora disfrutarían en su campamento. Alpha, sumido en la desesperación, trataba de acelerar el paso, pero el reloj marcaba inexorablemente la sentencia que se cernía sobre ellos. Habían quedado últimos, su destino sellado sin posibilidad de apelación. Andrea fue implacable, su voz inquebrantable. Alpha, ustedes son los sentenciados. Ahora deben decidir quién de entre sus integrantes representará al equipo en el desafío a muerte. La prueba definitiva, que podría significar la eliminación de uno de ustedes para siempre. Las cámaras enfocaron con crudeza los rostros desencajados de los integrantes. Eleazar fruncía el ceño con una mezcla de frustración. Lucho tragaba saliva. Valentina miraba al suelo y Daisy respiraba agitada. El ambiente era tan tenso y cargado de fatalidad que incluso los otros equipos, desde la distancia, percibieron la gravedad del momento, sintiendo la presión que se cernía sobre Alpha como una nube oscura, augurando conflictos internos aún más profundos y complejos. En Playa Media, esa noche, la discusión estalló con una virulencia previsible. Eleazar, con la autoridad que le confería su rol de capitán, quiso que Lucho asumiera la responsabilidad por sus errores iniciales en el circuito. Fallaste en la salida. Nos atrasaste de forma crucial, espetó con un tono firme. Lucho, sintiéndose acorralado e injustamente señalado, replicó con vehemencia: no voy a cargar solo con esto. Aquí todos cometimos errores, y tú no eres el único que decide quién es el culpable ni qué se hace. La habitación se llenó de un silencio tenso. Daisy intervino, buscando la lógica en medio del caos. Lo más sensato es que vaya quien esté más fuerte en este momento. Necesitamos asegurar el regreso del que vaya. Valentina, en un susurro explosivo, propuso: podría ir Eleazar. Es nuestro capitán. Si confiamos en él, que lo demuestre en la arena. Las palabras cayeron como bombas. Eleazar la miró con furia, pero sabía que había una lógica innegable en el argumento. Si te apasionan estos giros inesperados y quieres ser testigo de cada revelación, no te quedes fuera. Suscríbete a Bombazos VIP y vive la experiencia. Finalmente, tras una votación cargada de miradas de recelo,
suspiros de resignación y un ambiente asfixiante, Eleazar aceptó su destino con la gallardía de un líder que asume su responsabilidad. Voy yo, dijo con voz grave y un dejo de solemnidad. Voy porque si alguien debe pelear por Alpha y salvarlo de la eliminación, soy yo. Es mi deber como capitán. La cámara captó el momento exacto, inmortalizando su aceptación y el peso que recaía sobre sus hombros. Sus compañeros lo miraron con una mezcla de respeto por su valentía y profunda preocupación por el riesgo que asumía. En Omega, mientras tanto, Andrei y Zambrano sonreían en complicidad, la mirada astuta de quienes observan una debilidad ajena. Alpha está roto, murmuró Zambrano. Y Gamma está lejos. Nosotros tenemos que ser los que den el golpe por sorpresa. Potro los escuchó y asintió, pero con cautela. Sabía que esas alianzas podían ser cuchillos de doble filo, capaces de traicionar. La noche se cernía sobre ellos, pero los planes ya estaban en marcha. En las redes sociales, los comentarios explotaron con una intensidad sin precedentes, reflejando el fervor de la audiencia. Clips de Alpha discutiendo acaloradamente se viralizaron con títulos explosivos como Alpha en crisis total y quién hundirá al equipo, generando un debate masivo. Los seguidores de Gamma inundaban los foros con mensajes eufóricos como Gamma invencible y Rata es un capitán perfecto. Omega, por su parte, ganaba simpatía masiva como el equipo guerrero, el que desde la escasez podía desafiar a los gigantes. La narrativa se construía en tiempo real, con el público decidiendo sus favoritos y las tendencias cambiando minuto a minuto. El episodio culminó con Andrea anunciando el desafío a muerte para el día siguiente, una declaración que sellaba el destino de Eleazar. Las luces del box se apagaron mientras la cámara mostraba el rostro de Eleazar iluminado por la luna, serio, pensativo, con la inmensa responsabilidad de salvar a su equipo sobre sus hombros. En ese silencio cargado de tensión, la narradora susurró: mañana Alpha luchará no solo contra su rival, sino contra sus propios demonios internos. Será una batalla doble. El amanecer del día siguiente no trajo paz para Alpha. Al contrario, la incertidumbre se acentuó, tejiendo un manto de ansiedad sobre Playa Media. El campamento estaba sumido en un silencio extraño, apenas roto por el sonido monótono y constante de las olas rompiendo en la orilla. Eleazar se levantó antes que todos, mucho antes de que el sol acariciara el horizonte. Caminó con paso firme hasta la orilla del mar y se quedó mirando el horizonte infinito. Su respiración era profunda y controlada, como la de quien carga el peso de todo un equipo en la espalda. En el confesionario, sus palabras fueron claras y contundentes. Hoy no solo peleo por mí, afirmó con voz decidida, peleo porque Alpha no se puede desmoronar. Este equipo tiene que levantarse y lo haré aunque me cueste el alma, aunque tenga que dejarlo todo en la arena. Si quieres estar al día con cada batalla, cada victoria y cada eliminación de esta temporada, no te lo pienses más y suscríbete a Bombazos VIP. Aquí no te pierdes absolutamente nada. Mientras tanto, Gamma disfrutaba de su lujo inmerecido en Playa Alta, un paraíso de confort. El ambiente era casi de confianza total, una complacencia que podría resultar peligrosa. Rata, siempre con la visión estratégica de un líder nato, reunió a los suyos. Vamos a seguir entrenando con la misma intensidad. Esto no es eterno, sentenció con su habitual calma. Y mientras Alpha y Omega se desgarran en sus batallas internas, nosotros tenemos que mantenernos sólidos, inquebrantables, listos para lo que venga. Sus palabras fueron seguidas por aplausos y una sesión de entrenamiento que parecía más una demostración de disciplina y poderío que una necesidad. Omega, en su modesta playa baja, se preparaba con una mezcla de rabia y determinación. Potro arengaba al equipo. Lo que vimos ayer de Alpha nos da ventaja, pero que nadie se confíe. Hoy uno de ellos se va, y eso va a abrir heridas que podemos explotar a nuestro favor, dijo con una mirada astuta. La estrategia era clara: golpear cuando el rival estaba más vulnerable. Llegó la hora de la verdad. Andrea Cerna hizo su aparición con esa presencia que hiela la sangre. Su sola silueta en el box bastaba para crear un silencio reverencial y expectante. Bienvenidos al desafío a muerte, anunció, su voz resonando con una solemnidad inquebrantable en cada rincón del escenario.
El box se llenó de un silencio tenso, un murmullo de anticipación. Eleazar, en representación de Alfa, caminó con paso firme y resuelto hacia el centro de la arena, su rostro una máscara de concentración y determinación. Frente a él, su rival, Andrei de Omega, con una expresión de igual determinación. Andrea explicó las reglas, un circuito individual de resistencia pura, diseñado para exprimir hasta la última gota de energía. Los dos enfrentarían arrastres pesados, escaladas imposibles, equilibrio sobre plataformas estrechas y un rompecabezas complejo bajo presión extrema. La mirada de ambos lo decía todo. No había margen para el error, solo la victoria o la eliminación definitiva. El silbato sonó con fuerza y la arena, de repente, se transformó en un campo de batalla épico y sin cuartel. Eleazar salió con una explosión de fuerza, una determinación palpable que lo impulsaba hacia adelante. Arrastró la primera carga con una velocidad asombrosa, sus músculos tensos y definidos, su respiración rítmica y controlada. Andrei, en cambio, optó por una estrategia más táctica, dosificando su energía. En el tramo de escalada, Eleazar tomó la delantera con una agilidad impresionante, sus manos y pies moviéndose con precisión. Los gritos desde las bancas resonaban con fervor. «¡Vamos, Alfa!», coreaban unos, mientras los de Omega respondían con igual pasión: «Andrei, no pares». El público estaba visiblemente dividido, y la tensión subía con cada segundo. Llegaron a la fase de equilibrio, una serie de vigas estrechas suspendidas precariamente sobre agua. Ahí, Andrei mostró su calma inquebrantable y su precisión. Cruzó con destreza quirúrgica, adelantando a Eleazar, quien titubeó en un paso crítico. Ese resbalón le costó segundos valiosos. La cámara mostró en detalle sus manos aferrándose con desesperación mientras se reincorporaba. «No voy a perder», murmuró entre dientes, y aceleró con fuerza renovada, recuperando el terreno perdido con una determinación férrea. La contienda era un tira y afloja de emociones intensas. La fase final fue brutalmente desafiante, un rompecabezas complejo que exigía no solo rapidez mental y agilidad, sino también nervios de acero bajo una presión asfixiante. Andrei, al haber llegado primero, comenzó a colocar las piezas con una destreza notable, su concentración era absoluta. Eleazar arribó segundos después, pero su mirada estaba encendida, enfocada con una intensidad inusitada, como si todo el ruido y la presión alrededor hubieran desaparecido por completo. Sus manos se movían a una velocidad impresionante, encajando pieza tras pieza sin la menor vacilación, cada movimiento calculado. Andrea, con su voz solemne, narraba los últimos instantes. «Aquí se define absolutamente todo. 2 hombres, un rompecabezas, un lugar en el desafío y el destino de un equipo entero». De pronto, Eleazar gritó listo y levantó las manos. La cámara se movió en un paneo dramático, mostrando su torre perfecta. Alfa estalló en gritos de euforia, corrieron hacia él. Daisy lloraba, Valentina sonreía y Lucho golpeaba el aire. Para no perderse ni un solo momento épico y las estrategias detrás de cada victoria, suscríbanse a Bombazos VIP. Andrea confirmó el resultado sin demoras. Eleazar gana el desafío a muerte. Alfa sigue completo, todos sus integrantes permanecen en la competencia. Las lágrimas que surcaban el rostro de Eleazar lo decían todo. Había redimido al equipo, había demostrado un liderazgo real y había salvado su permanencia en el juego con una valentía inquebrantable. Andrei, agotado pero digno en la derrota, recibió el consuelo de Potro y Zambrano, quienes lo abrazaron con respeto. «Me voy tranquilo. Di todo lo que tenía», dijo mientras los demás lo aplaudían. En las redes sociales, los clips de su esfuerzo heroico y de la remontada de Eleazar explotaban en popularidad. Hashtags como #Eleazar Héroe, #Andrei Guerrero y #Desafío 21 dominaban las tendencias. Los fans debatían apasionadamente. «Ese fue el mejor desafío a muerte de la temporada», decían unos, mientras otros destacaban la fortaleza mental de ambos, elevando la discusión a un nuevo nivel. El regreso a los campamentos fue una mezcla explosiva de emociones, desde la euforia desbordada hasta el pesar más profundo. Alfa, en Playa Media, se abrazaba entre risas y llanto,
una catarsis colectiva que fortalecía sus lazos. Eleazar, aún jadeante por el esfuerzo sobrehumano, habló con su equipo con una voz firme y renovada. Hoy demostramos que Alpha no está roto. Podemos pelear, pero necesitamos unidad. Esto no vuelve a pasar. Aquí no hay espacio para egos, sentenció, sellando un pacto renovado de cohesión y compromiso que prometía un futuro más unido. Gamma, observando desde su comodidad y lujo, reconoció en confesionario que Alpha había recuperado vida, una chispa que creían extinta. Eleazar es peligroso. Si se mantiene así, será un rival fuerte y digno de tener en cuenta, admitió uno de sus integrantes. Omega, golpeado por la inesperada salida de Andrei, buscaba recomponerse. Otro reunió a los suyos. Perdimos un guerrero, pero seguimos aquí. Esto no nos quiebra, al contrario, nos hace más fieros, dijo, sus palabras resonando mientras Zambrano asentía con rabia. Sabían que la siguiente prueba sería crucial para su supervivencia. El episodio cerró con Andrea de pie en el box, mirando a los equipos con su habitual solemnidad. Hoy vimos coraje, esfuerzo y corazón, proclamó, pero esto apenas empieza. Mañana el desafío cambia de nuevo, y todos tendrán que adaptarse si quieren llegar a la gran final. La música subió con fuerza mientras la cámara mostraba una toma aérea impresionante. Gamma en su opulencia y confort, Alpha celebrando su redención con la unidad reencontrada, y Omega entrenando bajo la luna, decididos a levantarse más fuertes que nunca. La voz de la narradora cerró con un susurro grave, casi profético. En el desafío siglo XXI no hay descanso, solo lucha incesante. Hoy un héroe nació, mañana otro caerá inexorablemente. Y cada paso que dan los acerca más a la gloria o los hunde para siempre en el olvido. La pantalla se fundió en negro, dejando ese eco que solo un capítulo perfecto puede generar. Intriga, emoción y la certeza inquebrantable de que la guerra apenas comienza. Si quieres ser parte de la acción y no perderte ni un solo giro, suscríbete ahora a Bombazos VIP. Alerta máxima, porque lo que acabas de presenciar es solo el inicio de una saga que te dejará sin aliento. Desde la brutal redención de Eleazar en el filo de la eliminación hasta la inesperada caída de Omega y el dominio aplastante de Gamma. Este capítulo lo cambió todo, redefiniendo el juego para siempre y dejando un rastro de alianzas secretas y traiciones que no viste venir. ¿Estás listo para el próximo impacto? No te atrevas a perderte ni un instante más de la acción desenfrenada. Asegúrate de estar siempre al frente de las primicias y los análisis más explosivos suscribiéndote ahora mismo a Bombazos VIP para que nunca te quedes atrás en la verdad. Hasta la próxima revelación explosiva, donde el juego se pondrá aún más peligroso.